La válvula G500 de Baccarat es una válvula de control hidráulico con diafragma para automatización de aplicaciones de riego o conducción de agua. Está disponible en tamaños de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas y 4 pulgadas. Trabajan entre 1 y 10 bares de presión. Con ella podemos realizar varias configuraciones que permiten darle diferentes usos. En este vídeo os vamos a mostrar cómo podemos convertirla en una válvula controlada por solenoide, llamada también electroválvula. Para convertirla en una válvula hidráulica con apertura mediante solenoide o manual necesitaremos un solenoide G75A normalmente abierto para válvula normalmente cerrada, un machón de 1/8 de pulgada para unir la base del solenoide a la llave de 3 vías, 4 codos de 1/8 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 mm, una T de 1/8 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 mm, una llave de 3 vías, Open Close Auto, 70 centímetros de tubo de pilotaje de 8 milímetros y teflón o similar para las roscas. Para montar la válvula necesitaréis una llave del 22 para roscar el mando selector en el cuerpo de la válvula, una llave fija del 16 para poder desenroscar el filtro de dedo que hay aguas arriba de la válvula, una llave del 14 para poder roscar el machón que hay en la base del solenoide y una llave fija del 10 para poder desatornillar los tornillos de la tapa y poder revisar el estado de la membrana. No olvidéis incluir hilo de teflón o teflón para las roscas. Antes de empezar hay que tener en cuenta que la válvula tiene un sentido de montaje indicado por la flecha. Aguas arriba de la válvula tiene un filtro. Desde el filtro el agua circula hasta la cámara superior del diafragma. Aguas abajo de ella no hay filtro y el puerto viene sellado con un tapón de 1/4 de pulgada. Para convertir una válvula G500 de Baccarat en una válvula controlada por solenoide con selector de apertura manual necesitaremos una llave de 3 vías con posiciones Auto, Close y Open y un solenoide G75A de 3 vías normalmente abierto para válvulas normalmente cerradas. Para montar la llave manual de 3 vías en la tapa necesitaremos una llave fija del 22 y un poco de teflón o similar. Realizaremos la operación con cuidado, evitando dañar la rosca hembra de plástico al no roscar bien la rosca metálica de la llave de 3 vías. Procuraremos dejar la entrada close orientada hacia la entrada de agua que proviene del filtro de dedo, para no tener que utilizar demasiado tubo de pilotaje. Vamos a ver cómo se rosca el filtro de dedo que tiene en su base aguas arriba la válvula G500 de Baccarat. Para ajustarla utilizaremos una llave fija del 16. Tercero, montamos un codo de 1/8 de pulgada en la rosca que tiene el filtro de dedo. Cuarto, roscamos una T de 1/8 de pulgada en la entrada Close del mando selector. Quinto, roscamos un machón de 1/8 de pulgada en la salida Auto del mando selector.
Sexto, roscamos el puerto 2 de la base del solenoide G75A de Baccarat en el machón de 1/8 de pulgada de la salida auto. Séptimo, instalamos el solenoide G75A de Baccarat. Vigilad que no perdáis el émbolo en esta operación. Octavo, instalamos un codo de 1/8 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 mm en el puerto 3 del solenoide G75A normalmente abierto para válvulas normalmente cerradas. Noveno, montamos un codo de 1/8 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 mm en el puerto 1 de la base del solenoide G75A de Baccarat. Décimo, montamos un codo de 1/8 de pulgada a tubo de pilotaje de 8 mm en la posición Open del mando selector de la válvula. Ahora comunicamos con unos 20 centímetros de tubo de pilotaje de 8 mm el codo de la base con la T roscada que hay en la posición Close. Y con otros 20 centímetros de tubo de pilotaje de 8 mm comunicamos la T con el puerto 3 del solenoide G75A de Baccarat. En el codo de 1/8 que hay en el puerto 1 de la base del solenoide G75A instalamos unos 5 centímetros de tubo de pilotaje de 8 mm que deben permitir salir el agua de la cámara superior de la válvula. Hacemos exactamente lo mismo con el codo que hay en la salida Open del mando selector y tratamos que el agua pueda abandonar la cámara saliendo a una zona de drenaje. En este caso, estoy instalando un solenoide de 24 voltios corriente alterna normalmente abierto. Baccarat, como especialista en desarrollo y fabricación de solenoides, tiene un amplio catálogo para adaptar el solenoide a cada aplicación específica en función del tipo de programador, alimentación eléctrica, presión de trabajo, número de ciclos por día, tamaño de la válvula o velocidad de respuesta hidráulica requerida, velocidad de apertura y cierre. Con la llave de 3 vías en la posición Close, lo que estamos haciendo es transmitir la presión que hay aguas arriba de la válvula a la cámara superior de la membrana. Si giro el mando selector de la llave de 3 vías a la posición Open, el agua sale por el tubo de pilotaje abandonando la cámara superior del diafragma y la membrana se desplaza permitiendo el tránsito de agua. Si deseo cerrar, giro el mando a Close. El agua ya no puede salir de la cámara superior que se va llenando con el agua presurizada que proviene de la toma con filtro de la entrada de la válvula. Todo ello permite que la cámara se presurice y la membrana descienda en unos segundos cortando el flujo de agua. ¿Cómo actúa la válvula? Este es el lado que está presurizado, aguas arriba de la válvula. Aguas abajo de ella, la presión es menor y la membrana cierra el paso de agua. Desde la toma de agua con filtro que hay a la entrada de la válvula, el agua ingresa en la cámara superior de la membrana si el mando selector está en posición Close. Como la presión es superior aguas arriba de la válvula que aguas abajo, la membrana desciende, impidiendo el tránsito de agua. En posición Open, el agua sale de la cámara superior de la membrana por el puerto de escape, permitiendo que la presión levante la membrana y que el agua circule por el interior de la válvula. Si deseo cerrar de nuevo la válvula, giro el mando selector de la llave de 3 vías a la posición Close. En este caso, el agua presurizada vuelve a ingresar en la cámara superior de la membrana y la presión aumenta. Gracias al resorte en el interior y a la presión, la membrana desciende, cortando el tránsito de agua.
Si el mando selector está en posición auto y el programador está apagado, la presión ingresa en la cámara superior de la membrana a través del puerto 3 del solenoide G75A de Baccarat normalmente abierto, entrando por el puerto 2 de la base en la cámara superior. Si el programador activa el solenoide, el émbolo que hay en su interior se eleva y cierra el paso de agua desde el puerto 3. Entonces, al no haber presión, el agua abandona la cámara superior del diafragma por el puerto 1 de la base del solenoide. Al no existir presión, la membrana se levanta y permite el tránsito de agua. Si la válvula no cierra con el mando en posición close, revisaremos que no existan fugas de agua en los tubos de pilotaje. Si no hay fugas y sigue sin cerrar, esto se puede deber a 3 motivos. El primero es que el filtro esté sucio, impide que el agua llene la cámara superior y se presurice. Desmontarlo usando una llave fija del 16 y limpiarlo o sustituirlo. También puede deberse a membrana perforada, desmontar tapa y revisarla. Por último, puede ocurrir que la presión sea insuficiente. Si en close cierra, pero en auto no lo hace, comprobaremos que el émbolo esté en su posición correcta, que el puerto 1 y 2 de la base del solenoide no estén cambiados y que el mando rojo esté en la posición correcta, que es horizontal. Esperamos que el vídeo os resulte de utilidad para poder convertir una válvula G500 de Baccarat en una válvula normalmente cerrada con el solenoide G75A de Baccarat normalmente abierto. Recordad que tenemos otro vídeo explicando cómo se configura una válvula G500 como válvula manual.